Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a estudiar la química de los compuestos carbonílicos, empezando por dos de ellos, los aldehídos y las cetonas. Vamos a estudiar la estructura del grupo carbonilo, los compuestos que presentan grupo carbonilo, la nomenclatura y las propiedades químicas de los aldehídos y cetonas, y las reacciones que involucran los aldehídos y las cetonas. Vamos a empezar analizando la estructura del grupo carbonilo. El grupo carbonilo presenta un doble enlace carbono-oxígeno, donde el oxígeno posee dos pares de electrones no compartidos. Ahora, cuando ustedes tienen un doble enlace, ustedes saben que aquel enlace que forma la nube pi, sus electrones pueden deslocalizarse en los átomos que forman el enlace. En este caso, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, el oxígeno genera una carga parcial negativa y el carbono, al perder el electrón, genera una carga parcial positiva. Ahora bien, estas dos estructuras se denominan estructuras resonantes del grupo carbonilo. Recuerden que las estructuras resonantes o mesoméricas representan distintas formas que contribuyen de distinta manera a la estructura final del grupo carbonilo. Esto implica que esta forma y esta otra forma contribuyen a la estructura del grupo carbonilo. Probablemente, como esta es más estable, contribuya más que esta, pero esta estructura donde se produce la separación de carga es muy importante para entender las propiedades reactivas que tiene el grupo carbonilo. Aquí les muestro dos representaciones del grupo carbonilo. En el lado izquierdo, la estructura de un aldehído, en este caso el acetaldehído, que tiene este carbono con hibridación sp3 y el carbono del grupo carbonilo presenta hibridación sp2. En el caso de una cetona, como la que se muestra acá, los carbonos de los extremos presentan hibridación sp3, mientras que el carbono que forma el grupo carbonilo, y en color rojo indicamos el oxígeno, tiene una hibridación de tipo sp2. Como ustedes recuerdan, en la hibridación de tipo sp2, los ángulos de las moléculas que forman, de los átomos, perdón, que forman este enlace, primero que nada están en un plano y los ángulos que separan los átomos son de 120 grados. En el caso del aldehído, como en el caso de la cetona. Ahora, fíjense que en esta representación aparece el oxígeno con los dos pares de electrones no enlazantes, el carbono es este, y además en la parte inferior se muestra el enlace tipo pi formado por dos orbitales p que no forman parte de la hibridación del carbono central sp2. Bien. Además de los aldehídos y las cetonas, fíjense que la única diferencia, pero fundamental, que existe entre aldehídos y cetonas es que
el aldehído tiene su grupo carbonilo unido a un hidrógeno y unido a un radical que puede ser de tipo alifático o aromático, mientras tanto que la cetona está unido a dos radicales que pueden ser o alifáticos y aromáticos. Además de los aldehídos y las cetonas, dentro de este grupo también entran los ácidos carboxílicos porque tienen este grupo carbonilo, los ésteres, que vamos a estudiar también en este curso, los haluros de ácido, donde el sustituyente del grupo hidroxilo, por ejemplo, es un halógeno que puede ser cloro, bromo, yodo o incluso flúor. Las amidas, que también vamos a estudiar, donde el sustituyente del grupo OH es un nitrógeno unido a un radical que puede ser aromático o alifático, y los anhídridos de ácido, donde dos grupos carbonilo quedan unidos por un oxígeno. Por favor, chiquillos, no me confundan esto con un éter. Esto no tiene que ver nada con la función éter, que además pasamos de alto en este curso y no la estudiamos específicamente. En cuanto a la estructura de aldehídos y cetonas, resulta que ya les dije que cuando uno de los átomos que enlaza al carbono del grupo carbonilo es un hidrógeno y el otro es un radical que puede ser aromático o alifático, estamos hablando de un aldehído. Y se representa de esta manera, RCHO. En el caso que el carbono esté unido, el carbono del grupo carbonilo esté unido a dos radicales sustituyentes que pueden ser o alifáticos o aromáticos, se representa de esta manera, hablamos de una cetona. Ahora, una cuestión bien importante, ya algo les dije anteriormente, era que la hibridación del carbono carbonílico es de tipo sp2. Por lo tanto, queda un enlace, mejor dicho, queda un orbital de tipo p que puede formar una interacción enlazante. ¿Con qué? Con el oxígeno del grupo carbonilo. El oxígeno del grupo carbonilo también presenta hibridación sp2. Por lo tanto, tenemos que un enlace carbono-oxígeno se forma mediante un enlace tipo sigma, y como el oxígeno queda con un orbital p no formando parte de la hibridación sp2, estos dos orbitales p, el del carbono y el del oxígeno, pueden formar un enlace tipo pi, que ustedes ya conocen, donde aquí se forma una nube electrónica. Entonces, el grupo carbonilo presenta un doble enlace. Uno de los enlaces es de tipo sigma y el segundo enlace es de tipo pi. Además, según el tipo de radicales unidos al grupo carbonilo, los aldehídos y las cetonas pueden ser alifáticos, en el caso de que el radical sea derivado de un hidrocarburo alifático. Puede ser aromático, en el caso que el radical, que está unido al carbono, en el caso de un aldehído, sea un sustituyente de tipo
aromático. Por ejemplo, un anillo de benceno, en el caso de un aldehído. En el caso de una cetona, podríamos tener un grupo carbonilo que está unido por enlace simple a dos sustituyentes de tipo aromático. Y además, podría suceder de que las cetonas puedan además ser mixtas, o sea, el carbono del grupo carbonilo puede estar unido a un radical alifático y también a un radical aromático. Pueden ser simétricas si el radical que está unido al grupo carbonilo es el mismo, o pueden ser asimétricas si el radical que está unido, o los radicales que están unidos al grupo carbonilo, en el caso de las cetonas, son diferentes. Son diferentes. Hablemos de la nomenclatura. Yupak recomienda que los aldehídos y las cetonas se nombren cambiando la última letra de las terminaciones de los hidrocarburos de los cuales derivan, por al para un aldehído o por ona para una cetona. Por ejemplo, en este caso, este compuesto de 3 átomos de carbono se llama propano, ustedes lo conocen. En el caso del aldehído, lo vamos a llamar propanal. Entonces estamos cambiando el sustituyente, el sufijo ano por al. Y en el caso de las cetonas, se cambia el sufijo ano por ona y lo llamamos propanona. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial, tal como aparece ahí. Entonces, en este caso, que tenemos 5 átomos de carbono, hablamos de pentano dial. Una cuestión que yo no he insistido hasta ahora, pero que es muy importante, es que la función aldehído, chiquillos, es siempre una función de carbono terminal. Está en el extremo de la molécula. No me pueden, no me pueden encontrar una función aldehído en el medio de la molécula con esta estructura. Lo mismo pasa con las cetonas. El grupo carbonilo de las cetonas es siempre una función que está entre medio de los carbonos terminales. Por favor, fíjense en eso. Entonces, para enumerar los sustituyentes, en los aldehídos se les asigna uno al carbono que carga la función aldehído. Y los demás sustituyentes se van a numerar como ustedes ya saben. La cadena más larga en este caso es de 3 átomos de carbono, por lo tanto es un derivado del propano. Como es un aldehído, lo vamos a llamar propanal. Y 2-metilpropanal porque en posición 2 hay un sustituyente. Quiero hacer notar que no existe ni el 1-metilpropanal ni el 3-metilpropanal, solo el 2-metilpropanal. Y en las cetonas, al extremo que se encuentra más cercano del grupo funcional. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la cadena más larga tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto es un derivado del butano. Cambiamos el sufijo ano por ona y vamos a numerar de manera tal de que le asignemos la menor numeración a la función cetona. Entonces, este compuesto sería una butanona que tiene en el carbono 3 un grupo metilo. Entonces su nombre es 3-metilbutanona. No necesitamos indicar, por lo menos en este caso, la posición del grupo carbonilo, porque esta es la única butanona que existe. La 2-butanona, repito, es la única butanona que existe.
no puede haber 3-butanona. Bien. En el caso de los aldehídos más sencillos, ustedes pueden utilizar eventualmente nombres comunes derivados del ácido carboxílico correspondiente, eliminando la palabra ácido del ácido y sustituyendo el sufijo ico u oico por el sufijo aldehído. En este caso tenemos el ácido fórmico, del cual derivamos el aldehído fórmico o formaldehído. En este caso tenemos el ácido acético o ácido etanoico, del cual derivamos el acetaldehído. Ahora, cuando el grupo CHO está unido a un anillo, en el caso del aldehído, utilizamos el nombre carbaldehído. Entonces, este compuesto lo nombramos como benceno carbaldehído, aunque su nombre común es el de benzaldehído. En este caso yo les recomiendo que se aprendan el nombre común. Lo pueden nombrar también como fenilmetanal, como un derivado del aldehído de un solo carbono. En el caso de un ciclo que no sea aromático, lo podemos nombrar también como ciclohexano carbaldehído, tal como se muestra acá. O el nombre más común, que es el de ciclo hexanal. Ciclo hexanal de 6 átomos de carbono y al indica que hay un grupo aldehído sustituyente de un hidrógeno. ¿Qué pasa cuando en el compuesto hay otras funciones orgánicas que tengan mayor prioridad? En el caso de los aldehídos se utiliza el prefijo formil para designar al grupo CHO. Entonces, en este caso, tenemos un ácido dicarboxílico de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por lo tanto, es un ácido pentanodioico, porque tiene 2 grupos carboxilo. Y en la posición 3 tenemos un grupo formilo, 3-formil pentanodioico. Ahora, si el grupo formilo o CHO, el grupo aldehído, se encuentra en el extremo de la molécula, se indica como oxo. Por ejemplo, recuerden que el aldehído es una función terminal. El aldehído no puede estar ubicado asociado a los carbonos interiores de la molécula. En este caso, estamos hablando de un ácido porque la función predominante, la que manda es esta. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Un ácido pentanoico. Y como en posición 5 tiene un grupo carbonilo, hablamos de 5-oxopentanoico. Ahora las cetonas, en el caso de las cetonas, ustedes las pueden nombrar también mediante nombres en orden alfabético de los radicales unidos al grupo carbonilo seguido de la palabra cetona. Por ejemplo, en este caso tenemos la etilmetilcetona. Esta es la manera más fácil de nombrar las cetonas. Obviamente, si ustedes conocen el nombre que tienen los radicales que están unidos al carbono del grupo carbonilo. Esta sería la dimetilcetona, porque tiene 2 grupos metilo unido al carbono del grupo carbonilo. Cuando la cetona no es el grupo principal, de nuevo van a utilizar el prefijo oxo. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Entonces sería un ácido pentanoico, que en posición 4 tiene un grupo carbonilo. La regla dice que ese grupo carbonilo debe indicarse como oxo. Entonces el nombre correcto de este compuesto es ácido 4-oxopentanoico. Y en este otro caso, donde tenemos 6 átomos de carbono, el nombre correcto sería el de ácido 3,5-dioxohexanoico. ¿Por qué? Porque en posición 3 tenemos un grupo carbonilo y en posición 5 tenemos un grupo carbonilo. Recuerden que en un ácido carboxílico el carbono 1 es siempre el carbono que sostiene la función ácido carboxílico, en este caso COOH. Ahora, en el lenguaje bioquímico, en vez de utilizar el sufijo oxo, se utiliza, y es por una costumbre, el sufijo ceto. Por ejemplo, en este caso, este sería el ácido, según Yupac, 2-oxopropanoico. Sin embargo, lo pueden nombrar como ácido alfa-cetopropanoico. ¿Por qué alfa? Porque está permitido numerar con letras griegas los átomos de carbono, pero cuando ustedes utilizan letras griegas en el caso de un ácido carboxílico, que es el carbono 1, el carbono vecino al carbono 1 recibe la denominación alfa. Ojo con esto, no el carbono 1. En realidad el carbono 2 es el que va a recibir la denominación alfa. Entonces, este también puede nombrarse como ácido alfa-ceto-propanoico, también conocido como ácido pirúvico, que es término usado en bioquímica. En este otro caso, tenemos, según Yupac, un ácido que es 2-oxopentanodioico porque tiene 5 átomos de carbono y tiene 2 funciones ácido carboxílico. Lo pueden nombrar también como ácido alfa-ceto-pentanodioico. O el nombre común, que es el que se utiliza en bioquímica, que es el de alfa-cetoglutárico. En cuanto a las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas, en general, los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son más altos que los de los alcanos del mismo número de carbono. Pero, por ejemplo, si ustedes comparan los puntos de ebullición de los aldehídos y las cetonas, por ejemplo, aquí tenemos uno de 3, un aldehído de 3, que tiene un punto de ebullición de 49 grados Celsius. En la cetona es un poquito mayor, 56, pero definitivamente en el alcano es menor, bastante menor. Ahora los alcoholes, por su propiedad de formar puentes de hidrógeno, obviamente van a tener siempre puntos de ebullición mayores que los alcanos, cetonas y aldehídos del mismo número de átomos de carbono, como se muestra acá. Bien. Si graficamos los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas en relación a los alcanos y los alcoholes, vamos a observar que los que tienen mayores puntos de ebullición son los alcoholes, le siguen las cetonas y los aldehídos, y finalmente abajo van a estar los alcanos. Muchas gracias.